llamaron a un hombre negro criminal. Pero él era el juez del caso. Hay momentos en la vida que nos confrontan con las verdades más crudas sobre nuestra sociedad, revelando capas de prejuicio tan profundas que llegan a desafiar nuestra fe en la humanidad. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace 2 años. Y aún hoy me emociono pensando en la dignidad con que un hombre de 45 años transformó una de las experiencias más humillantes de su vida profesional en una lección inolvidable sobre justicia, prejuicio y la fuerza del carácter. Esta es la historia de cómo el doctor Roberto Méndez dos Santos descubrió, de la forma más brutal posible, que incluso ocupando uno de los cargos más respetados del sistema judicial brasileño, su color aún lo convertía en sospechoso a los ojos de muchos. Yo estaba en el Palacio de Justicia de Bogotá para cubrir un juicio de gran repercusión, un caso de corrupción que involucraba a empresarios locales y que había movilizado la opinión pública colombiana durante meses. Era un lunes de marzo, de esas mañanas frías típicas de la capital colombiana, cuando llegué al imponente edificio del palacio alrededor de las 7:30 de la mañana. El juicio estaba programado para las 9, pero quería llegar temprano para observar el movimiento y conversar con abogados y partes involucradas. Fue al subir las escaleras principales del foro que presencié una escena que cambiaría completamente mi perspectiva sobre cómo el racismo institucional opera de formas sutiles, pero devastadoras, incluso en los espacios que deberían ser templos de la justicia y la igualdad. Bajando las escaleras en mi dirección venía un hombre negro, elegantemente vestido con un traje gris de corte impecable, corbata azul marino y un maletín de cuero negro en las manos. Su postura era erguida, segura, y sus pasos determinados sugerían a alguien completamente familiarizado con ese ambiente. Incluso a la distancia, había algo en su presencia que llamaba la atención, una dignidad natural que contrastaba con la prisa matutina típica de los pasillos judiciales. Pero lo que sucedió en los próximos minutos me hizo detener todo lo que estaba haciendo para presenciar una de las escenas más vergonzosas y reveladoras que jamás he presenciado en el ejercicio del periodismo. 3 policías militares que hacían la seguridad del foro interceptaron al hombre antes incluso de que llegara a la planta baja. Lo que comenzó como un abordaje de rutina rápidamente escaló a algo mucho más siniestro. «Documentos», dijo el sargento que lideraba el grupo, un hombre blanco de aproximadamente 50 años, su voz cargada de una autoridad que no admitía cuestionamientos. El hombre negro se detuvo, visiblemente sorprendido por el abordaje. «Buenos días. ¿Hay algún problema?» «Documentos», repitió el sargento, esta vez con más firmeza. «Identificación, ahora». «Por supuesto», respondió el hombre, manteniendo la calma y dirigiéndose al maletín para sacar la billetera. «¿Puedo saber el motivo del procedimiento?» El sargento se cruzó de brazos, asumiendo una postura intimidatoria. «Rutina de seguridad. Usted sabe muy bien por qué está siendo requisado». La frase me heló. No había nada sospechoso en el comportamiento o en la apariencia de ese hombre. Estaba bien vestido, se portaba con educación y refinamiento, y claramente pertenecía a ese ambiente. Lo único que podía justificar un abordaje de ese tipo era su color. «En realidad no lo sé», dijo el hombre entregando su documento de identidad. «Trabajo aquí en el palacio hace más de 15 años. Nunca he sido abordado de esta manera». El sargento examinó el documento con escepticismo exagerado, como si esperara encontrar alguna irregularidad. «Roberto Méndez dos Santos, ¿y qué hace usted aquí en el palacio?» «Soy magistrado», respondió Roberto con una sencillez que contrastaba con la complejidad de la situación que se desarrollaba. «¿Magistrado?» El sargento soltó una risa sarcástica que resonó por los pasillos. «¿Qué tipo de magistrado?» «Juez penal titular del Juzgado 3 de Grana Criminal», dijo Roberto, su voz manteniéndose firme a pesar de la clara provocación. La respuesta causó un cambio visible en el comportamiento de los 3 policías. Se miraron, claramente desconcertados, pero el sargento no retrocedió de su postura agresiva. «¿Juez?», repitió, como si la palabra fuera imposible de procesar.
¿Usted quiere convencerme de que es juez? No quiero convencer a nadie de nada, respondió Roberto con una dignidad que me impresionó profundamente. Simplemente estoy respondiendo a su pregunta. En ese momento, otros funcionarios del foro comenzaron a acercarse, atraídos por la conmoción. Algunos reconocieron a Roberto y parecían claramente avergonzados con la situación, pero nadie se atrevía a intervenir en una acción policial. «Escuche», dijo el sargento, devolviendo el documento de identidad con desprecio. «No sé qué tipo de estafa está tratando de aplicar, pero juez usted no es. Los jueces no tienen su apariencia». La frase explicitó completamente el prejuicio que motivaba todo ese abordaje. No era cuestión de seguridad, no era procedimiento de rutina. Era racismo puro y simple, ejecutado por representantes del Estado dentro de un templo de la justicia. Roberto respiró hondo, claramente haciendo un esfuerzo hercúleo para mantener la compostura. «Sargento, puedo mostrar mi carné funcional de la magistratura, si eso ayuda a aclarar la situación». «Puede mostrar lo que quiera», dijo el sargento, ahora claramente irritado por estar siendo desafiado. Los documentos falsos hoy en día son fáciles de conseguir. La acusación de que Roberto podría estar portando documentos falsos fue el punto en el que decidí intervenir. Como periodista, tenía el deber de documentar esa injusticia, pero como ser humano, no podía quedarme parado viendo a un hombre ser humillado de esa forma. Con permiso, me acerqué al grupo, identificándome como periodista. ¿Puedo saber qué está sucediendo aquí? El sargento me miró con sospecha. Operación de rutina, nada que interese a la prensa. Un abordaje policial en el foro de justicia siempre interesa a la prensa, respondí, sacando mi grabadora. Especialmente cuando involucra acusaciones de documentos falsos. La presencia de un periodista claramente incomodó a los policías, pero mantuvieron su posición. Roberto aprovechó la interrupción para hablar conmigo. Soy el doctor Roberto Méndez dos Santos, juez titular de la tercera sala penal de este foro. Estoy siendo cuestionado sobre mi identidad y la legitimidad de mis documentos. Conocía el nombre, el doctor. Roberto era uno de los magistrados más respetados de Colombia, conocido por sus sentencias equilibradas y por su trabajo en el área de derechos humanos. Verlo siendo tratado como sospechoso fue un shock profundo. «Doctor». «Roberto», dije lo suficientemente alto para que todos oyeran, ¿no es usted el juez que va a presidir hoy el juicio del caso Petromed? «Exacto», respondió Roberto, su mirada encontrando la mía con gratitud evidente por la intervención. El caso Petromed era exactamente el juicio que yo había ido a cubrir. Roberto Méndez dos Santos era el magistrado responsable de uno de los casos más importantes del año en Colombia, y allí estaba siendo tratado como un criminal en potencia por los propios policías que debían proteger el palacio donde él trabajaba. La información causó un revuelo entre los funcionarios presentes. Varios se acercaron, saludando a Roberto respetuosamente, llamándolo doctor y su señoría. La contradicción entre el trato de los policías y el reconocimiento de los funcionarios creó una atmósfera de vergüenza palpable. El sargento, dándose cuenta de que había cometido un error terrible, intentó un último intento de justificarse. «¿Cómo vamos a saber que realmente es juez solo por la apariencia?», dijo a la defensiva. «Cualquier persona puede decir que es juez. Cualquier persona puede decir que es juez», concordó Roberto, su voz ganando una autoridad que no había mostrado antes. «Pero no cualquiera puede presidir juicios en este foro hace 15 años, ser reconocido por todos los funcionarios y tener su oficina en el 5º piso de este edificio». La lógica era incontestable, pero el sargento aún intentó mantener su posición. «Aún así, es nuestro deber verificar la identidad de personas sospechosas». «No, ¿sospechosas de qué, exactamente?», preguntó Roberto, su voz ahora cargada de una frialdad que hizo que todos a su alrededor se callaran. El silencio que siguió fue ensordecedor. El sargento no tenía respuesta porque la única sospecha era el color de piel de Roberto. «Sargento», dijo Roberto,
su voz asumiendo el tono autoritario de quien está acostumbrado a comandar una sala de tribunal. En 15 años de magistratura, nunca fui respetado de esta forma dentro del propio lugar donde trabajo. Usted y sus colegas acaban de cometer una grave violación de los principios básicos de respeto y dignidad que deberían guiar la acción policial. Los 3 policías estaban visiblemente incómodos, dándose cuenta de la gravedad de la situación en la que se habían metido. Doctor Roberto, intentó el sargento, ahora cambiando completamente el tono. No fue nuestra intención irrespetarlo. Era solo una verificación de seguridad. ¿Una verificación de seguridad que nunca ocurrió con ninguno de mis colegas blancos?, respondió Roberto secamente. Una verificación que comenzó con la presunción de que yo era culpable de algo, basada exclusivamente en el color de mi piel. La acusación de racismo estaba ahora explícita, y nadie podía negar su validez. La situación se había vuelto insostenible para los policías. «Doctor», dijo el sargento, intentando un último intento de amenizar la situación. «Si hubo algún malentendido, le pedimos disculpas». «¿Malentendido?». Roberto elevó ligeramente la voz. «Sargento, usted me acusó de portar documentos falsos, cuestionó mi profesión e insinuó que yo estaba aplicando algún tipo de estafa. Esto no fue un malentendido. Fue discriminación racial explícita». En ese momento, el doctor Eduardo Pinto, magistrado de la corte y colega de Roberto, llegó al foro y presenció los momentos finales de la discusión. «¡Roberto!», llamó acercándose. «¿Qué está pasando aquí?». «Doctor Eduardo», respondió Roberto, «estaba explicando a nuestros colegas de la policía militar que soy, de hecho, magistrado en este foro y no un criminal disfrazado». El doctor Eduardo, un hombre blanco de 60 años y una de las personalidades más respetadas del Poder Judicial de Bahía, miró de los policías a Roberto con una expresión que mezclaba incredulidad e indignación. «¿Ustedes abordaron al doctor Roberto como sospechoso?», preguntó a los policías, su voz cargada de autoridad. «Fue un procedimiento de seguridad, doctor», intentó explicar el sargento. «¿Procedimiento de seguridad?». El doctor Eduardo elevó la voz. «El doctor Roberto Méndez dos Santos es uno de los magistrados más respetados de Bahía. Trabaja en este foro hace 15 años, y ustedes lo abordaron como sospechoso. La reprimenda de un magistrado de la corte tuvo un efecto inmediato en los policías, que bajaron completamente la guardia». «Doctor, no sabíamos», comenzó el sargento. «No sabían porque no quisieron saber», cortó el doctor Eduardo. «Vieron a un hombre negro bien vestido y automáticamente asumieron que él no pertenecía aquí. Eso es inaceptable». Roberto, que había permanecido calmado durante toda la situación, finalmente habló. «Doctor Eduardo, agradezco su intervención, pero puedo resolver esto solo. En realidad, creo que esta situación puede convertirse en una oportunidad educativa importante». Todos miraron a Roberto, curiosos por saber qué quería decir. «Sargento», dijo Roberto, dirigiéndose directamente al policía que había liderado el abordaje. «Usted y sus colegas están asignados para hacer la seguridad del juicio que comenzará en 1 hora, ¿correcto?». «Sí, señor», respondió el sargento claramente nervioso. «Excelente», dijo Roberto, una sutil sonrisa apareciendo en su rostro. «Entonces nos veremos de nuevo muy pronto. Espero que la experiencia sea educativa para todos nosotros». No entendí completamente lo que Roberto quiso decir en ese momento, pero percibí que había algo planeado en su respuesta. Los policías se alejaron, visiblemente avergonzados, y Roberto se dirigió al ascensor para subir a su gabinete. Aproveché la oportunidad para pedir una breve entrevista sobre lo que había sucedido. «Doctor Roberto», dije, acompañándolo hasta el ascensor, ¿podría comentar sobre lo que acaba de suceder? Roberto pensó por un momento antes de responder. «Como periodista, usted presenció algo que ocurre con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría admitir. Los hombres negros, independientemente de su educación, posición social o realización profesional, aún son vistos como sospechosos en potencial. ¿Cómo pretende usted lidiar con esa situación?».
Creo que la mejor forma de combatir el prejuicio es a través de la educación y de la exposición a la realidad, respondió Roberto. Esos policías hoy tendrán una experiencia que, espero, les haga repensar sus prejuicios. Aún no entendía completamente lo que Roberto planeaba, pero sus palabras sugerían que el episodio estaba lejos de terminar. A las 9 en punto, el juicio del caso Petromed dio inicio. La sala estaba abarrotada. Abogados, acusados, víctimas, periodistas y curiosos llenaban todos los lugares disponibles. Los 3 policías militares que habían abordado a Roberto estaban posicionados estratégicamente por la sala, responsables por la seguridad del evento. Cuando el ujier anunció "de pie para la entrada del señor juez", todos en la sala se levantaron. Fue entonces cuando Roberto Méndez dos Santos entró por la puerta lateral, vistiendo la imponente toga negra de la magistratura, y se dirigió a la silla del juez en la parte más elevada del tribunal. El silencio que siguió fue absoluto. Los 3 policías que lo habían humillado menos de 2 horas antes estaban ahora de pie, en posición de respeto, frente al hombre que habían tratado como un criminal. Roberto se sentó, se ajustó las gafas y miró lentamente por la sala antes de hablar. Cuando sus ojos encontraron los de los 3 policías, hubo un momento de reconocimiento mutuo que fue casi palpable. «Buenos días a todos», dijo Roberto, su voz resonando por la sala con la autoridad natural de 15 años de magistratura. «Antes de iniciar este juicio, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre justicia, prejuicio y la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y respeto». La introducción fue inusual. Normalmente, los jueces no hacen discursos antes de los juicios, pero Roberto claramente tenía algo importante que decir. «Esta mañana», continuó, «tuve una experiencia que ilustra perfectamente por qué este juicio es tan importante. Fui abordado, aquí mismo en este foro, como sospechoso, basado exclusivamente en el color de mi piel. Fui cuestionado sobre la legitimidad de mis documentos, sobre mi profesión, sobre mi presencia en este lugar donde trabajo hace 15 años. Un murmullo recorrió la sala. Todos estaban claramente sorprendidos con la revelación. «Los responsables por ese abordaje están aquí en esta sala», dijo Roberto, sus ojos encontrando de nuevo los de los 3 policías. «Y quiero que sepan que no guardo rencor. En realidad, estoy agradecido por la oportunidad de transformar esa experiencia en una lección sobre justicia». Los 3 policías estaban visiblemente incómodos, pero mantuvieron sus posiciones. «Justicia», continuó Roberto, «no es solo lo que sucede en esta sala durante los juicios. Justicia es cómo nos tratamos los unos a los otros todos los días, cómo abordamos a extraños en la calle, cómo presumimos inocencia o culpa basado en apariencias». Roberto hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran por la sala. «El caso que juzgaremos hoy involucra acusaciones de corrupción, abuso de poder y violación de la confianza pública. Pero antes de juzgar a los acusados, necesitamos examinar nuestros propios prejuicios. Porque si no logramos tratar a un juez negro con respeto en su propio tribunal, ¿cómo podemos esperar dispensar justicia imparcial a acusados de diferentes razas y clases sociales?» La conexión que Roberto hizo entre su propio trato y la cuestión más amplia de la justicia racial fue brillante. Él había transformado su humillación personal en una lección sobre imparcialidad judicial. «Por lo tanto», dijo Roberto, «antes de iniciar este juicio, me gustaría que todos en la sala, acusados, abogados, representantes de la prensa y especialmente nuestros colegas de seguridad, reflexionen sobre cómo nuestros prejuicios pueden influir en nuestra percepción de la justicia». Roberto entonces se dirigió directamente a los 3 policías. «Sargentos, ustedes prestaron un servicio importante hoy, no intencionalmente, pero lo prestaron. Mostraron cómo el prejuicio aún opera en nuestras instituciones. Espero que usen esa experiencia para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente del color, sean tratados con igual dignidad». La respuesta de los policías fue visible. Los 3 bajaron ligeramente la cabeza,
claramente impactados por las palabras de Roberto. Ahora, dijo Roberto, volviendo al tono formal de los procedimientos judiciales, vamos a iniciar este juicio con el compromiso de que la justicia será ciega a las diferencias de raza, clase y origen social. El juicio que le siguió fue magistral. Roberto condujo los procedimientos con una imparcialidad ejemplar, garantizando que todas las partes fueran oídas de forma justa, que todas las evidencias fueran examinadas meticulosamente y que los derechos de todos los involucrados fueran respetados. Durante los 2 días de juicio, pude observar cómo los 3 policías que habían abordado a Roberto el primer día fueron gradualmente procesando la lección que habían recibido. Sus actitudes cambiaron visiblemente, de defensivas y hostiles a respetuosas y reflexivas. Al final del segundo día, cuando Roberto anunció el veredicto, condenando a los acusados culpables y absolviendo a los inocentes, basado estrictamente en las evidencias presentadas, toda la sala aplaudió. No era común aplaudir decisiones judiciales, pero la forma en que Roberto había conducido ese juicio mereció reconocimiento. Tras la clausura de los trabajos, los 3 policías se acercaron a Roberto. «Doctor», dijo el sargento que había liderado el abordaje, «nos gustaría pedirle disculpas por lo que sucedió el lunes». Roberto los escuchó pacientemente. «Más importante que pedir disculpas», dijo uno de los otros policías, «queremos agradecerle la lección que nos dio. Nunca más abordaremos a alguien basándonos en la apariencia». Roberto sonrió por primera vez desde que lo había conocido. «Sargentos», dijo, «todos tenemos prejuicios. La diferencia está en reconocerlos y trabajar para superarlos. Ustedes mostraron esa disposición, y eso es admirable». «Doctor», dijo el sargento, «usted podría haber presentado una queja formal contra nosotros por lo que sucedió. ¿Por qué no lo hizo?» Roberto pensó por un momento antes de responder. «Porque creo más en el poder de la educación que en el poder del castigo. Ustedes aprendieron algo importante esta semana. Eso es más valioso para la sociedad que cualquier castigo disciplinario». La conversación fue interrumpida por la llegada de varios abogados que querían felicitar a Roberto por la conducción ejemplar del juicio. Aproveché para conversar con los policías sobre cómo la experiencia los había impactado. «Fue humillante descubrir que habíamos tratado a un juez como sospechoso», admitió uno de ellos. «Pero más humillante fue darnos cuenta de que hicimos eso simplemente por su color». «¿Qué aprendieron ustedes de esto?» «Que el prejuicio no es solo sobre el odio explícito», respondió otro. «Es sobre suposiciones automáticas que hacemos sin siquiera darnos cuenta. El doctor Roberto nos mostró eso de una forma que nunca olvidaremos». El tercer policía agregó, «Él podría habernos destruido profesionalmente. En su lugar, nos dio una clase sobre dignidad y justicia. Eso dice más sobre su carácter que sobre nuestro error». En los meses siguientes a la cobertura de ese juicio, mantuve contacto con el doctor Roberto para seguir el desarrollo de la historia. Lo que descubrí fue que ese incidente se había convertido en un catalizador para cambios importantes. Roberto usó la experiencia como base para una serie de conferencias sobre racismo institucional y justicia, que dio en universidades, academias de policía y otros tribunales. Su enfoque, transformar la humillación en educación, se convirtió en un modelo estudiado por especialistas en relaciones raciales. Descubrí que cuando respondemos al prejuicio con ira, perpetuamos el ciclo, me dijo Roberto durante una de nuestras conversaciones. Cuando respondemos con educación y dignidad, creamos oportunidades para un cambio real. Los 3 policías que lo habían abordado se convirtieron en defensores activos del entrenamiento antirracista para las fuerzas policiales. Voluntariamente participaron en las conferencias de Roberto, contando su propia historia como ejemplo de cómo los prejuicios inconscientes pueden llevar a injusticias. El doctor Roberto nos enseñó que reconocer nuestros errores es el primer paso para convertirnos en mejores personas, dijo el sargento en una de esas conferencias. Nos mostró que el cambio real viene de la educación, no del castigo. La historia también llevó al Tribunal de Justicia de Bahía a implementar nuevos protocolos de entrenamiento para todo el equipo de seguridad,
centrándose en la sensibilización sobre la diversidad racial y el trato respetuoso a todos los ciudadanos. El caso del Dr. Roberto nos mostró que el racismo no es solo un problema de individuos malintencionados, dijo el presidente del tribunal en ese momento. Es un problema sistémico que requiere soluciones institucionales. Roberto también usó su posición para crear iniciativas dirigidas a la diversidad en el Poder Judicial. Desarrolló programas de mentoría para jóvenes abogados negros, conferencias en escuelas de comunidades vulnerables sobre carreras jurídicas, y alianzas con universidades para ampliar el acceso de minorías a la enseñanza superior en derecho. Mi experiencia me mostró que no basta con ocupar posiciones de poder, reflexionó Roberto. Es necesario usar esas posiciones para abrir puertas para otros que enfrentan las mismas barreras que yo enfrenté. Uno de los resultados más significativos fue la creación del Programa Justicia Inclusiva, una iniciativa liderada por Roberto que ya ha beneficiado a más de 500 jóvenes negros en Bahía, ofreciendo becas, mentoría académica y pasantías en el sistema judicial. El doctor Roberto transformó una experiencia de racismo en una plataforma para el cambio social, me dijo una de las beneficiarias del programa, una joven abogada que hoy trabaja como fiscal. Nos mostró que podemos usar nuestro dolor como combustible para la justicia. 2 años después de ese incidente en el foro, Roberto fue ascendido a magistrado de la Corte, convirtiéndose en uno de los magistrados negros más jóvenes en ocupar esa posición en Bahía. En su discurso de posesión, hizo referencia directa al episodio que presencié. Hace 2 años, fui tratado como criminal en el propio lugar donde ejerzo la magistratura, dijo a una audiencia de cientos de personas. Esa experiencia podría haberme llenado de amargura y revuelta. En su lugar, elegí transformarla en una oportunidad para la educación y el crecimiento. Roberto continuó. Aprendí que la verdadera justicia no está solo en castigar el error, sino en crear condiciones para que el error no se repita. No está solo en conquistar posiciones de poder, sino en usar ese poder para ampliar oportunidades para otros. El discurso fue interrumpido varias veces por aplausos, y al final, Roberto recibió una ovación de pie que duró más de 5 minutos. Entre las personas que aplaudían, estaban los 3 policías militares que lo habían abordado esa mañana de marzo. Estaban allí no como guardias de seguridad, sino como invitados especiales, representando la transformación personal que habían experimentado. Ver al doctor Roberto siendo investido como magistrado de la Corte fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, me dijo el ex sargento, que había sido ascendido a teniente después de implementar nuevos protocolos de relación comunitaria en su unidad. Él nos enseñó que la grandeza real está en cómo tratamos a aquellos que nos lastiman. La historia de Roberto se hizo conocida a nivel nacional, inspirando a otros magistrados negros a compartir sus propias experiencias con el racismo institucional. Un movimiento comenzó a formarse, exigiendo mayor diversidad en el Poder Judicial y un mejor entrenamiento para los funcionarios sobre cuestiones raciales. El coraje del doctor Roberto al transformar la humillación en educación creó una ola de conciencia que está cambiando el sistema judicial brasileño. Me dijo un investigador de relaciones raciales de la Universidad Federal de Bahía. Roberto también se convirtió en una referencia internacional, siendo invitado a conferencias sobre justicia racial en varios países. Su enfoque, responder al prejuicio con dignidad y educación, pasó a ser estudiado como modelo para el combate al racismo institucional. Lo que hace la historia del doctor Roberto tan poderosa, dijo un profesor de Harvard que estudia sus técnicas, es que demuestra cómo los líderes pueden usar experiencias negativas como catalizadores para cambios positivos sistémicos. 3 años después del incidente original, Roberto me invitó a acompañar una de sus conferencias en una academia de policía militar. Quería mostrar cómo la historia había evolucionado y qué impacto real estaba teniendo en la formación de nuevos policías. «Soldados», dijo Roberto a una clase de 100 jóvenes recién graduados, «ustedes representan la primera línea de contacto entre el Estado y los ciudadanos. Cómo tratan a las personas puede determinar si ellas van a confiar o a temer al sistema de justicia».
Roberto entonces contó su propia historia, describiendo en detalle cómo fue abordado, cómo se sintió y cómo decidió responder. Yo podría haber usado mi posición para castigar a esos policías, dijo. En su lugar, elegí usarla para educarlos. ¿Y saben por qué? Porque la verdadera fuerza no está en humillar a quien nos humilla, sino en elevar a quien tiene potencial para crecer. Las preguntas de los jóvenes soldados fueron reveladoras. Muchos admitieron que probablemente habrían hecho lo mismo que los 3 policías, basándose en estereotipos sobre apariencia y criminalidad. Doctor Roberto, preguntó una joven soldado, ¿cómo podemos reconocer nuestros propios prejuicios? Cuestionando sus primeras impresiones, respondió Roberto. Siempre que se sientan desconfiados de alguien, pregúntense, ¿por qué? Si la respuesta se basa en la apariencia, la raza o la clase social, probablemente sea prejuicio. Otro soldado preguntó, ¿cómo debemos abordar a las personas que parecen sospechosas? Todas las personas merecen respeto hasta que se pruebe lo contrario, dijo Roberto. La sospecha debe basarse en un comportamiento específico, no en características físicas inmutables. Al final de la conferencia, los 100 soldados se levantaron en una ovación espontánea. Varios se acercaron a Roberto para agradecerle personalmente la lección. «Doctor», dijo uno de ellos, «su historia cambió completamente mi perspectiva sobre lo que significa ser policía. No somos solo aplicadores de la ley, somos guardianes de la dignidad humana». La conferencia fue filmada y se convirtió en material obligatorio en el currículo de todas las academias policiales de Bahía. Otros estados comenzaron a solicitar copias, y hoy la lección del doctor Roberto se estudia en academias policiales en todo Brasil. El impacto de esta historia va mucho más allá de Bahía, me dijo el comandante general de la Policía Militar del Estado. Está cambiando cómo formamos a nuestros policías para interactuar con la sociedad. En el 4º aniversario del incidente, Roberto organizó un evento especial en el mismo palacio donde todo sucedió. Reunió a los 3 ex policías militares, ahora todos ascendidos y trabajando en programas de relación comunitaria, abogados negros que se habían beneficiado de sus programas, jóvenes estudiantes de derecho y otros magistrados. «Hace 4 años», dijo Roberto en el evento, «fui humillado en este mismo lugar por policías que me vieron como criminal, antes de conocerme como persona. Pero esa experiencia se convirtió en la semilla de cambios que van mucho más allá de nuestras fronteras. Roberto se había convertido en una figura reconocida internacionalmente. Su metodología de transformar la discriminación en educación estaba siendo implementada en tribunales de toda América Latina. Programas basados en su trabajo existían ahora en México, Argentina, Chile y Perú. El doctor Roberto nos enseñó que la verdadera justicia no se encuentra solo en los veredictos que dictamos, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia durante el evento, sino en cómo construimos una sociedad más equitativa todos los días. Los 3 exsargentos que lo habían abordado esa mañana también hablaron en el evento. Ahora trabajaban como instructores en academias policiales, enseñando a nuevos oficiales sobre derechos humanos y trato igualitario. El doctor Roberto pudo habernos destruido profesionalmente, dijo el exsargento principal, ahora capitán y director de un programa de policía comunitaria. En su lugar, nos dio la oportunidad de crecer como personas y como servidores públicos. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. Roberto había implementado más de 50 programas sociales a través de su Fundación Justicia Inclusiva, beneficiando a miles de jóvenes afrodescendientes en toda Colombia. Sus iniciativas incluían becas, mentoría jurídica y programas de liderazgo comunitario. Cada vez que un joven afrocolombiano logra ingresar a la Universidad de Derecho gracias a nuestros programas, dijo Roberto, estamos democratizando la justicia. Estamos garantizando que los tribunales del futuro reflejen la diversidad de nuestro pueblo. María Fernanda, una de las primeras beneficiarias de los programas de Roberto, ahora era fiscal en Medellín. El doctor Roberto no solo me dio una beca, dijo ella en el evento, me dio la convicción de que puedo cambiar el sistema desde adentro.
La historia de Roberto había inspirado cambios legislativos significativos. El Congreso colombiano aprobó una ley exigiendo entrenamiento obligatorio sobre diversidad racial para todos los funcionarios del sistema judicial. La ley fue conocida informalmente como Ley Roberto Méndez. Lo que comenzó como un acto de discriminación se transformó en un movimiento nacional por la equidad racial. Dijo la senadora que patrocinó la legislación. El doctor y Roberto demostró que podemos usar nuestro dolor para sanar las heridas de toda una sociedad. Roberto también había sido nombrado para una comisión internacional de la ONU sobre justicia racial, representando a América Latina en foros globales sobre derechos humanos. Mi experiencia personal me enseñó que el racismo no conoce fronteras, dijo Roberto en una de sus presentaciones en la ONU. Pero también aprendí que la dignidad humana y la capacidad de transformar el dolor en progreso tampoco conocen fronteras. Durante el evento conmemorativo, Roberto dio su último discurso antes de asumir su nuevo cargo como ministro de Justicia de Colombia, un cargo para el que había sido nombrado por el presidente, reconociendo su trabajo transformador en el área de derechos humanos y reforma judicial. Cuando era un joven abogado negro comenzando mi carrera, dijo Roberto a la audiencia silenciosa, nunca imaginé que llegaría tan lejos, pero más importante que los cargos que he ocupado es el cambio que hemos logrado juntos. Roberto hizo una pausa, sus ojos encontrando los de los 3 ex policías en la audiencia. Esos 3 hombres que me abordaron hace 4 años pensaron que me estaban humillando. No sabían que me estaban dando el regalo más valioso, la oportunidad de demostrar que la grandeza no se mide por cómo reaccionamos cuando nos honran, sino por cómo respondemos cuando nos humillan. La ovación final duró más de 10 minutos. Las personas lloraban abiertamente, no solo por las palabras de Roberto, sino por lo que representaban. La prueba viviente de que era posible transformar las experiencias más dolorosas en fuerza para cambios positivos. Después del evento, tuve una última conversación con Roberto antes de que asumiera su nuevo puesto en Bogotá. Doctor, Roberto, pregunté, ¿qué le diría a alguien que está enfrentando discriminación hoy? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Le diría que el dolor que siente es real y válido, pero también le diría que ese dolor puede ser transformado en poder. Poder para cambiar no solo su propia vida, sino la vida de muchas otras personas que vendrán después. ¿Y a alguien que tiene prejuicios? Que reconocer nuestros prejuicios es el primer paso para superarlos. Que todos tenemos la capacidad de crecer, de cambiar, de ser mejores personas. Los 3 sargentos que me abordaron son la prueba viviente de eso. Hoy, 5 años después de ese incidente en el Palacio de Justicia de Bogotá, Roberto Méndez dos Santos es considerado una de las figuras más influyentes de la justicia racial en América Latina. Su historia es enseñada en escuelas de derecho, academias policiales y programas de derechos humanos en todo el continente. Pero quizás el legado más importante de Roberto no sean los cargos que ocupó o los premios que recibió, sino el hecho de que 3 ex policías militares ahora dedican sus carreras a combatir exactamente el tipo de prejuicio que demostraron esa mañana de marzo. Sino que cientos de jóvenes afrodescendientes ahora tienen acceso a oportunidades que antes les eran negadas. Sino que toda una generación de jueces, policías y funcionarios públicos fue entrenada para ver más allá del color de la piel. La verdadera medida del éxito, Roberto me dijo en nuestra última conversación, no es cuán alto llegamos, sino a cuántas personas podemos elevar en el camino. Si esta historia tocó tu corazón de la misma forma que tocó el mío, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias reales de superación y transformación social. Comparte esta historia con personas que necesitan que se les recuerde que nuestra respuesta al prejuicio puede definir no solo nuestro carácter, sino el futuro de nuestra sociedad. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez presenciaste o viviste alguna situación de discriminación que tuvo un final transformador? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de Roberto o en el lugar de los policías? Tus experiencias pueden inspirar a otros que enfrentan desafíos similares.
El camino de Roberto nos enseña que la verdadera justicia no está solo en los veredictos que dictamos, sino en la forma en que elegimos responder cuando somos víctimas de una injusticia. Que podemos usar nuestro dolor como combustible para cambios que benefician no solo a nosotros mismos, sino a generaciones futuras. Porque al final de cuentas, lo que sucedió esa mañana en el Palacio de Justicia de Bogotá no fue solo sobre un juez negro siendo confundido con un criminal. Fue sobre el poder transformador de la dignidad, sobre el coraje de elegir la educación en lugar de la represalia, y sobre cómo un único momento de prejuicio puede convertirse en el punto de partida para cambios sociales profundos y duraderos.